Mil mensajes. Hoy estamos con el número 934 y siguiendo hasta conseguir el número 1000. En este número encontramos una reflexión. Probablemente la tengamos que hacer cada uno de nosotros si el tema nos interesa de manera muy honesta, de manera muy sincera y de manera que muy efectiva. Y es nada más y nada menos que sacar una lista de los principales miedos que tenemos. Y entonces, si nosotros logramos obtener los principales miedos que tenemos a nivel racional, entonces podemos trabajar mucho mejor tanto las fortalezas que tenemos para enfrentar estas amenazas, esta amenaza que resulta ser el miedo, y realmente también trabajar muchísimas de las debilidades, esas debilidades que pueden ser superadas o que inclusive al ser aceptadas pueden disminuir nuestros miedos. Nosotros siempre llamamos que el miedo es una emoción, una de las cuatro emociones básicas que surge cuando nuestras fortalezas no son o no las percibimos capaces de para neutralizar y ser efectivas neutralizando las amenazas que hay, y ese es el miedo, y el miedo tiene componentes muy interesantes de acuerdo a nuestra visión, pero también nosotros podemos combatir esos miedos a través de la conciencia, a través de la elaboración, el fortalecimiento de las capacidades, también con la neutralización de nuestras debilidades, comprendiendo muy bien las amenazas y actuando sobre las amenazas, o inclusive aprovechando las oportunidades que nos lleguen a hacer sentir muchísimo mejor y nos lleven inclusive a aumentar nuestras fortalezas. Estas oportunidades, entonces, hay muchas formas de atacar el miedo en una forma general, estratégica, pero que después se va a hacer realmente a través de los procesos de seguridad, de autoconfianza, de autoestima, de toda una serie de elementos psicológicos que pueden ser muy positivos para nosotros conocerlos. Pero lo fundamental está, a nuestro juicio, en el reconocimiento de a qué se le tiene miedo. Y si podemos llevar esto a una generalización de saber de cuánto miedo nosotros tenemos, sería muchísimo, pero muchísimo mejor. Cuando nosotros entendemos que los miedos pueden ser, y esta es nuestra forma de dividirlos, para de esta manera inclusive trabajar sobre ellos mucho, es en el área, los miedos en el área afectiva, los miedos del área erótica o placentera, los miedos del área del poder, del ejercicio social, de nuestras capacidades, los miedos intelectuales, racionales y los miedos económicos. Estos son los 5 grandes características de miedo en donde voy a decir algunos para que usted vaya ubicándolo y cada vez que yo nombre un miedo, usted haga un balance y usted sienta si tiene este miedo, si este miedo está presente en su vida y si es muy importante y si es demasiado importante o usted le da una gran importancia después para material de reflexión preguntando el por qué siente ese miedo, para qué siente ese miedo, cómo se lo desarrolló, cómo usted ha luchado contra, qué productos buenos ha tenido y toda una serie de elementos que probablemente le hagan manejar mucho mejor estos miedos. Los miedos afectivos, el miedo afectivo mayor es el miedo a la soledad, es el miedo a no tener compañía, es el miedo a estar solo, es el miedo a no encontrar a alguien o a alguien individual o colectivo con el cual compartir la vida, con el cual inclusive con esta persona o ese grupo con el cual podemos amar y querer a las mismas cosas que nosotros llamamos con amar y con querer. Y esto realmente es un miedo muy importante, el miedo a la soledad. El miedo a la soledad, usted se imagina cuáles son las soluciones. En la parte del placer hay un miedo muy importante del ser humano, que es el miedo a dañar por andarse complaciendo placeres, el miedo a dañarse o a dañar a otro, y que realmente debe ser enfrentado con mucho conocimiento. También está el miedo a la violencia, ese miedo que realmente podemos hacer nosotros porque a través de nuestros disfrutes nosotros hagamos unas agresiones
importantes y vayamos además a dañar y a ejercer violencia. Hay un miedo también, que es el miedo, los miedos del poder, los sociales, que lo podemos agrupar en 3 o 4, son muchos más, igual que en todas las áreas, pero estoy nombrando los fundamentales, que sería el miedo a la exclusión, ese miedo a que por unas características que tengamos o por unas que no tengamos, seamos excluidos, seamos separados de los grupos donde queremos estar y nos sentimos bienestar. Y esto realmente es muy interesante y muy importante en nuestras vidas, los miedos a la exclusión, los miedos al rechazo. Otro miedo sería el miedo al anonimato, el miedo a no ser nadie, el miedo a no trascender, el miedo a no ser importante en la vida de otras personas o del colectivo inclusive, y que realmente se enfrenta, por ejemplo, con labores comunales como el liderazgo, podría ser una de ellas. Otro elemento de los miedos son los miedos intelectuales. Aquí hay una gran cantidad de miedos racionales, por ejemplo, el miedo a la ignorancia, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la inseguridad, a todo lo que puede traer el futuro, que muchas veces paraliza a mucha gente. El miedo realmente, esos miedos intelectuales, racionales, que se enfrentan conociendo cada vez más. Y están por último los miedos de tipo económico, en donde uno fundamental es el miedo realmente a la pobreza y sobre todo a la pobreza extrema, que hace que la gente realmente haga muchas cosas para evitar en lo posible esta pobreza. Quedan otros, el miedo al fracaso es un miedo muy importante que puede estar ubicado en cualquier área. Ese miedo al fracaso influye en muchísima gente. Hay otros miedos tantos, pero con estos miedos, para explicarle, si usted toma conciencia realmente de cuáles son sus grandes miedos, en una escala de 0 a 10, los que tiene muy por encima de 7, de 8, inclusive con 9 y con 10, y usted se pregunta el por qué ese miedo, para qué ese miedo, cómo se manifiesta ese miedo, y que usted vaya conociendo sus miedos, y al conocer sus miedos y al poder sobre todo jerarquizarlos, va a sentir un gran alivio. ¿Por qué? Porque usted va a poner en conciencia y en inconsciencia toda una serie de mecanismos para enfrentar esos miedos que inclusive pueden llegar a ser causa de más de que incomodidad, también de ansiedad, de angustia cuando ya tiene síntomas físicos y de las célebres ahora crisis de pánico. Entonces, haga una lista de sus miedos, piense cuáles son los miedos que los llegan a paralizar y busque esquemas de organización, tanto en sí mismo como en su entorno, para neutralizar con éxito estos miedos. Y otro elemento básico, por supuesto, es que usted tenga claro el concepto de valentía. El concepto de valentía, que es la tenencia de valores que les permitan enfrentar los miedos que tengan, organizándose, haciendo lo posible para disminuir realmente las amenazas o para incrementar sus fortalezas frente a esos miedos. Este es el número 934 y como ven, un número importantísimo de estos 1000 mensajes. Los esperamos para el próximo de ellos. Será hasta entonces.